sobre los que están necesitados, máximamente aquellos que tienen problemas de salud física, Señor. Te pedimos que intervengas extendiendo tu mano poderosa para sanar a los enfermos. Desarraiga toda enfermedad, Padre, no importa lo que los médicos, Señor, digan, tú tienes la primera y la última palabra. Sana los cuerpos, Señor. Y ahora también te rogamos que des fortaleza a los que están pasando por momentos difíciles y se han debilitado en su fe. Haz que esa fe retorne, oh Dios, como estaba antes. Tú eres el único el cual, Señor, puede volver a flote, Señor, la fe que está en el suelo, la fe que se ha hundido, Padre. Da fuerzas como la del búfalo a los que se han debilitado, y pedimos que restaures las familias, Padre, que están en una condición deplorable. Tú tienes el control de todo, el enemigo ha metido sus narices, pero tú, Señor, vas a obrar en los corazones de estas dos personas que están tratando de destruir su familia y a sus hijos, que son los que se llevan la peor parte en la separación de sus progenitores. Te pedimos que intervengas y restaures las familias, y a la vez también te rogamos que si hay amigos en medio nuestro, Señor, te lo pedimos con todo el alma, que agregues a tu iglesia a los que han de ser salvos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Gracias por todo lo que tú desde ya estás realizando en este lugar. Tú tienes el control de todo desde el principio hasta el final. En Cristo Jesús lo pedimos para la gloria y la honra de tu santo nombre, Padre. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Recuérdese que este día estamos estudiando el libro de Génesis. Ya cuando terminemos de estudiar este libro, pasamos al libro del Éxodo, hasta terminar todos los 39 libros del Antiguo Testamento. Y así vamos a ir también con los evangelios. Capítulo 39. Si más de alguien atrás, porque ya me notificaron desde hace días que cuando yo comienzo a hablar desde aquí el sonido está suave. Todos ustedes que se vienen a congregar acá tienen el derecho, escúchenme, no solamente el diaconado, el derecho de ir a esa cabina y decirle al hermanito: hermanito, por favor, yo no escucho nada, dele volumen al equipo. Porque en ocasiones, claro, cuando la edad de uno ya va avanzando, se le deteriora el sentido del oír. Entonces hay quienes escuchan bien, pero hay quienes no. Así es que los pastores también son los que tienen que ser mi doble en la parte de atrás, pero hay quienes se quedan callados. Pero ya me notificaron varias familias que no se oye, y es que mi voz es un poquito vozarrona, la elevo, pero aún así no se oye, máximo cuando está lloviendo. Hoy nos corresponde estudiar el versículo 21 de este capítulo. Estamos aquí, hermanitos. Ahí estamos, ¿verdad? Verso 21 o no. ¿Seguro? Ya hemos estudiado el verso 20, pero quiero que repitamos el verso 20, desde el verso 20 hasta el 23. Entonces vamos a volver a repetir ese texto porque quiero incluirlo en el resumen, en el pequeño resumen que voy a dar. Dice el verso número 20 del capítulo 39 de Génesis: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban todos los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, dice el verso 21, estaba con José. ¿Y qué dice el texto?
y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Siga leyendo el verso 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tome su asiento si es tan amable. Ya hemos observado cómo hermano José se mantuvo en fidelidad a Dios, venciendo la tentación. Voy a responder a una pregunta que me hicieron el viernes pasado. Le dije al hermanito que aquí se la iba a responder. La pregunta fue esta, y no es que vaya a salirme yo del resumen, sino que lo estoy incluyendo. Voy a incluir esta respuesta a la pregunta que me hizo un hermanito. Me dice: ok, si José fue tentado, entonces si venció la tentación, también fue tentado y venció la tentación. En mi propio análisis, me decía este hermanito, yo he llegado a pensar que la tentación es un pecado. Y me decía, entonces José fue tentado con un pecado. ¿Es cierto en mi análisis o no?, me decía el hermanito. Entonces yo le digo, no, su análisis no es el correcto, porque la tentación no es ningún pecado. El que seamos tentados no es pecado. El problema es cuando una persona cede y concretiza la tentación. Entonces lo que realiza, lo que cristaliza cuando es vencido, eso es pecado. Pero el ser tentado no es pecado. Todos los seres humanos somos tentados, como José lo fue. Y en el análisis que hacíamos en la introducción de este capítulo 39, veíamos las maneras como vencer la tentación y no ser vencido. Yo le decía la semana anterior acerca de una expresión que encontré en un libro. La tentación puede dar vueltas como los pájaros dan vueltas en un nido. Así pueden estar los pájaros, o sea, la tentación dando vueltas a nuestra cabeza. Pero lo que no tenemos que permitir es que aniden en nuestra cabeza. Los pensamientos que no son correctos, los que no son idóneos, no permitamos, porque si anidan en nuestra cabeza, ahí estamos ya cayendo y siendo vencidos por la tentación. No vamos, hermanos, ¿qué le digo? A impedir que la tentación dé vueltas como pájaros. Pero lo que podemos impedir es que aniden en nosotros, en nuestro corazón. Hay dos tipos de tentación. La tentación que viene de nuestro interior, a eso se le llama las concupiscencias de la carne, es decir, los deseos de la carne. Y esos deseos de la carne mana porque nosotros llevamos dos naturalezas. Mana de la naturaleza antigua, de la adámica, esa naturaleza antagónica que va a estar en nosotros hasta que nuestros cuerpos sean glorificados, o ya sea que partamos, durmamos, y el día de la resurrección, cuando nuestros cuerpos sean resucitados, no vamos a resucitar igual. Por eso es que Pablo decía que lo corruptible se vestirá de incorrupción. Seremos diferentes, seremos como los ángeles. Entonces, ahora que doy esa respuesta al hermanito y agrego estas expresiones más, voy a proseguir. Entonces, cuando él se mantuvo en fidelidad a Dios, hermano, las consecuencias a esa fidelidad
parece ser que muchos de nosotros estuvimos como a la expectativa, porque nosotros hacemos que nuestros propios análisis y formamos nuestros propios conceptos muchas veces, y hay conceptos o análisis que nosotros hacemos de manera humana que no son muy congruentes con las Sagradas Escrituras. Se lo explico de esta manera. En el análisis que tenemos de esta historia, que es una historia de las más grandiosas a la luz de la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando José se mantuvo en esa fidelidad y dijo no a la tentación, dijo no de manera continua, eso fue por mucho tiempo, no. Entonces uno arma sus propios conceptos y comienza a decir, este hombre, este joven, porque era un joven, ahí andaba oscilando como porque ya iba culminando, ya no era el mismo de 17 años, ya no era un adolescente. Por eso es que yo le digo joven. ¿Por qué? Porque según la cultura hebrea, según las costumbres en el Medio Oriente, no es como las costumbres nuestras, no es como la cultura nuestra. Por eso es que uno tiene que interpretar las Escrituras no a la manera de nuestra cultura. Esa es la grande equivocación de muchos que tratan de asentar lo escrito de este libro a la cultura nuestra, y no es así. Entonces, si la Biblia fue escrita en una cultura muy diferente a la nuestra, que discrepa a la nuestra, entonces que tenemos que interpretar de acuerdo a esa cultura. Ahora, en esta época, llamar a una persona joven, joven no es como nosotros aquí en nuestro país, que al joven, bueno, primero observamos su edad, su rostro lo observamos también y decimos, está joven, solo porque tiene 17 a 18 o 22 años. En la cultura hebrea, en la cultura del Oriente Medio, un joven, o sea, la expresión joven abarca hasta la edad de 40 años. Y aquí a uno de 40 ya le llaman pal tigre, ya le llaman betarro, ¿verdad? Una persona de experiencia. Pero en la cultura hebrea, en la cultura del Oriente Medio, es muy diferente. Entonces, bonito eso, porque ya a los 40 aquí ya se va viendo cómo se le despide a una persona de una empresa, y ese no es correcto. No es correcto, porque de 40 años, la realidad, una persona está joven, y de los 50, no lo digamos, es la flor de la vida, y de los 60 ya vamos declinando. Buenas noticias, ya se le va acercando la muerte a usted y a mí. Pero la muerte no es pérdida para nosotros, es ganancia. Así que no hay por qué preocuparse. Entonces José aquí, acuérdense, llegó de 17 años a Egipto. Pero como el tiempo transcurrió, el problema es que nosotros nos quedamos estáticos en ese tiempo. Ahí, y solamente tratamos a José como el adolescente, como de adolescente sin experiencia. No, hermano. Aquí, al final, en donde se dio ese ataque satánico, ya José tenía 28 años. Por eso le dije yo hace unas semanas atrás, hagamos una sumatoria, 17 más 11, 28, correcto. Entonces José tenía 28 años. No era el jovencito. Ya en ese tiempo el cual ya había transcurrido, no era el mismo. Aquel joven inexperto que dice en uno de los comentarios de Martín Lutero que era un joven esforzado, que se levantaba de madrugada a orar, y luego de orar se levantaba a estudiar las artes de los egipcios. Mire qué forzado era José, a estudiar las artes de los egipcios. ¿Por qué lo hacía de madrugada? Porque José no era aquel tipo de hombre aprovechado. Alguien que conoce a Dios sabe que cuando se le contrata o se le delega cierta función en un trabajo, la persona tiene que ser responsable. José no era un irresponsable y no era un aprovechado. Por eso es que se levantaba a buena madrugada, las horas las cuales se empleaba para orar, estaba delante de la presencia de Dios. Luego de eso, entonces comenzaba a agarrar la literatura egipcia, estudiaba todo el tipo de
de cultura egipcia, costumbres, las artes de los egipcios, su idioma. Ya cuando pasaron los años, él ya podía manejar todo eso. Ya sabía de administración. ¿Por qué? Porque él se esforzaba. Y allí usted tiene que entender este principio. Dios bendice el esfuerzo de una persona. La ociosidad de una persona lo que trae es, hermanos, lipidia. Para ser más concreto, una persona que es ocioso y no trabaja, lo que traerá a su casa será escasez, traerá pobreza. Pero alguien esforzado, sépalo, tenga la garantía que Dios bendecirá su esfuerzo. Por eso es que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. ¿Estamos aquí? Entonces ya José tenía 28 años. Ya no nos quedamos estáticos en el tiempo, parados en el tiempo, sino que el tiempo transcurrió. 17, 11 años pasaron. A los 11 años vino lo más fuerte, el ataque final de Satanás hacia la vida de este joven. Pero venció. Se mantuvo fiel delante del Señor. O sea, que ya había crecido espiritualmente. Una persona que crece y se desarrolla en la comunión con Dios. Por eso es que nunca vaya a olvidar este principio. Cristianismo no es cargar una Biblia. Cristianismo no es como la gente de nuestro país. Antes yo caí en ese concepto erróneo. Creía que la ropa es lo relevante en la vida de un cristiano. Hay quienes le llaman a la ropa de un cristiano. No es la ropa, señores. No es la ropa, es su relación con Dios. Carlos Stanley, como otros expositores, como otros teólogos, definen la expresión cristianismo, su relación con Dios. No es su forma de expresarse, no es como usted camina, es su relación con Dios. Eso es cristianismo. José mantuvo esa relación con Dios por muchos años. Cuando alguien mantiene su relación con Dios, una relación estrecha, una afinidad, algo cercano, pues, esa persona no es el mismo. Si lo hace a diario, esa persona crece y se desarrolla. Entonces José se desarrolló, creció espiritualmente, maduró espiritualmente. ¿Cómo yo puedo chequear que José ya no era el mismo de hace muchísimos años atrás? ¿Sí? Pero no solamente eso, por haber vencido la tentación, porque un recién llegado al evangelio, en su poca relación que tenga, puede vencer la tentación. O sea que no radica en el tiempo, radica en su relación. Porque hay quienes tienen añísimos de estar en el evangelio y no tienen relación. ¿Sabían ustedes que los que van a ser levantados en el arrebatamiento de la iglesia son los que tienen esa relación? Yo no los quiero engañar, hermanitos. Si usted cree que lo que estoy diciendo yo es incongruente a sus pensamientos o a sus propios conceptos, yo lo siento mucho por usted, pero yo tengo que hablarle la verdad. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero ¿quiénes son los que están sin mancha y sin arruga? Los que tienen una relación, porque los que tienen una relación con Dios se santifican. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que tenemos que preocuparnos, no por estar, hermano, no por ostentar un manto religioso. Sacudamos todo eso ya, sino nuestra relación. Por eso es que si usted lee capítulo 3 del libro de Apocalipsis, va a encontrar que allá había una iglesia de las 7 que Cristo escribió al Asia Menor. Habían perdido su relación con Dios, sacaron a Cristo fuera de sus reuniones. Significa que no querían relación. Hay lugares en donde no quieren relación con Cristo. Quieren canciones, quieren cánticos, y pasan cantando y cantando y cantando y cantando y cantando. ¿Es eso relación? No. Relación es estar en comunión con Él y vivir para Él.
Dejar que el señorío de Cristo legisle, gobierne nuestro interior. Él no viene por religiosos, hermano. Cristo viene por una persona que tenga, ostente esa relación. La iglesia laodicense ya no la tenía. ¿Y qué pasaba? Como Dios es tan misericordioso, Él es tan longámine, Dios es tan sublime, que está apasionado por los seres humanos. Increíble. Dios apasionado por gente imperfecta, sí, apasionados por nosotros. Dios tiene una entrega por nosotros. Él se entregó por nosotros. Lo sacan y Él está tocando la puerta. ¿Qué pedía Cristo a los laodicenses? Está tocando. La frase que reza en Apocalipsis es esta: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quiere que se lo parafrasee? Ya tengo ratito de estar llamándoles a su corazón, y ustedes no han entendido que no es el manto de religiosidad que los cubre, no es lo que cantan, no es lo que hacen como sacrificio. Lo principal soy yo. Pero tienen años de haberme sacado de su corazón. Estoy tocando el corazón, estoy tocando la puerta de su corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Significa, volverás a recuperar tu relación conmigo, pero permíteme que yo entre a tu corazón. El día en que aquí en esta congregación saquemos a Cristo y empleemos más el cántico, la adoración, más que la palabra, estamos perdidos. Váyase para otro lugar, váyase para otra congregación, váyase para otra denominación, la cual usted quiere escoger. Pero siempre les he dicho estas expresiones: aquí el principal no soy yo, aquí el principal es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es a Él a quien tenemos que amar sobre todas las cosas. Hermanitos amados, este hombre, quizás ya me pasé del pequeño resumen que les iba a dar, pero mejor ya lo solté y ahora estoy ya con la temática en la introducción. Este hombre había crecido espiritualmente. Por eso es que me intriga, me gusta en grande manera la historia de José. 28 años, pero se había desarrollado. A pesar de estar en Egipto, donde él bien hubiese, hermano, bien hubiese, de manera personal, se hubiera perdido. Egipto, el país de los sueños cumplidos. A pesar de estar distanciado de su lugar de Canaán y de las costumbres en las cuales había sido enseñado allá, aquí estaba lejos, pero se había mantenido, porque a Dios se le teme en todo lugar y no solamente dentro de un recinto. La palabra que utilizo, se le teme en todo lugar, es respetarlo. Entonces ahí viene y se forma sus propios conceptos usted. Por haberse mantenido así, este hombre le vienen múltiples bendiciones, una grande honra. Espéreme, hermana Marta, ya ve que compaginó conmigo. Así es, dicen en su propio concepto. Le viene una bendición sota, pero las más tremendas, por haberse mantenido. Nunca nos adelantemos a dar comentarios de augurios positivos a nuestros hermanos de la iglesia. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque no puede ser que no le venga eso. Porque cuando uno forma los propios conceptos, erra. A este hombre le vienen lluvias de bendiciones. No, hombre, hermanito, cállate. Te mantuviste en fidelidad, te vienen bendiciones en todas las áreas. Pero aquí pasó algo. Ante esa actitud victoriosa de José, ante la tentación, nosotros consideraríamos en nuestros propios conceptos que aquel acto de amor y de fe y de fidelidad que José tuvo, entonces Dios le premiaría en grande manera por su fidelidad.
porque se mantuvo, hermano. Eso era día tras día: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. No, 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 no. Entonces le viene un gran premio a él. Por eso aquí vamos a quedar sorprendidos con algo que es incongruente con sus propios conceptos y pensamientos suyos. Porque aquí me sorprende a mí el curso que sigue a continuación de la vida de José. ¿Por qué me sorprende, le digo esas palabras, el curso que continuaría en la vida de José? Por su fidelidad a Dios. ¿Qué es lo que vendría entonces a su vida? En lugar de recibir un premio, ¿qué es lo que hace Potifar con él? Cuentan algunos escritores, creo que, si no estoy mal, creo que Matthew Henry o otro expositor, pero no importa quién lo escribe, pero compagina un poquito con el historial de lo que se realizaba en aquella época. Dicen que la cárcel, el sitio donde estaba la cárcel, estaba en el territorio geográfico, en el mismo terreno donde Potifar tenía la casa. Algunos dicen que probablemente la cárcel era algo como de forma circular, otros dicen que era un poco más extensa. Pero no importa, ya sea que haya sido circular, de forma redonda, o ancha, o cuadrada, la cuestión es esta: que cuando Potifar dio su dictamen en el verso 20, pero le dije que lo íbamos a leer, en el cual José tenía que ir a parar a la cárcel, fue porque él quería protegerlo, porque estaba lleno de furor, dice la Biblia, ¿sí o no? Pero ¿contra quién era ese furor? ¿Usted cree que era en contra de José? No. ¿En contra de quién entonces? En contra de la mujer. No quedaba otra entonces, porque habían dos cosas: una, la cárcel, dice otro escritor, cadena perpetua. ¿Usted sabe qué es cadena perpetua? Que usted no vuelve a salir de ahí, ahí muere. Dos recursos: cadena perpetua o la muerte. Y máximamente, que dentro de las leyes egipcias, todo aquel que irrespetaba a la esposa de un funcionario, como el caso de Potifar, la pena era algo mortal: muerte. Entonces, ¿por qué ese furor en contra de su esposa? Porque Potifar, escúcheme hermano, conocía a José. Conocía a José. Es decir, que conocía su fidelidad a Dios, conocía la transparencia de hombre, su rectitud. Por eso es que no fue creíble. Y yo le dije hace unas semanas atrás, que probablemente esta mujer ya se había acostado con otros, y no era el único problema que traía ahora, acusando al hebreo que había querido violarla. No era creíble. Entonces, la cárcel. Por eso es que inmediatamente usted ve esto, como quedaba en el mismo territorio la casa de él, y ahí quedaba la cárcel, lo llevaron rápidamente a José a la cárcel, a encerrarlo. Entonces, ¿cuál fue la recompensa? ¿En dónde queda nuestro análisis y nuestros conceptos? Que el premio sería bendición de Dios. Fue lo contrario. Porque ¿qué le vino? Cárcel. Por eso es que sorprende el curso de la historia que estamos viendo ahorita. Cárcel. Cárcel por su fidelidad. Sí. Allí en esa cárcel, como le digo, un escritor lo dijo, cadena perpetua. O sea, yo puedo decirlo de esta manera: allí habrá de pasar varios años sembrado en esa cárcel. El premio por su fidelidad, cárcel. El premio por su transparencia, por su santidad, cárcel. Cárcel. Al pasar varios años en ese sitio, aparecería ante los ojos de los demás como qué tipo de persona. Es una pregunta que hago.
al estar en ese sitio, ahora que le abren las puertas de la cárcel, ante los ojos de los demás y oídos de las personas, ¿en qué situación quedaría la persona de José? Se lo voy a presentar más lúcidamente. Póngase a pensar que algún día usted lo llegan a traer a la casa, la PNC, y le toquen la puerta y lo esposen, y ahí está TCS Noticias, y usted salga en chorcitos en televisión, y aquí viene a la iglesia. ¿En qué posición usted quedaría ante las personas que lo han visto o han oído su nombre, que ustedes que fueron a traer en su colonia? No sé si me entendió ahora y me puede responder. ¿En qué posición está usted? Esposado, encalzonetado, enseñando las chiches, chulón en el carro, ¿verdad? Sí. La gente se formaría un mal concepto de nosotros. Ya vieron que el vecino era picarazo. Yo se lo decía, con la Biblia se cubría. Y allá iba una tal llamada iglesia, la palabra que cambió, y él lo cambió. Nos destrozarían, hermanitos amados. Estaríamos en la boca de cada vecino, y a través de las mismas calumnias y chambres que la gente hace, estaríamos en los oídos de todo un departamento, de toda una provincia, un cantón, o de todo un sitio geográfico donde lo conocen a usted. Entonces, ¿entendió el ejemplo? Ahora, ¿en qué condición quedaría José entonces, ahora que está en la cárcel? Ante la vista de los demás, ante aquellos que lo conocían. Sería reconocido como un ingrato, porque lo están acusando de violación, como un infiel. Ahora, esto hace que resurja una pregunta: ¿qué podemos decir a todo esto nosotros? Que de alguien que se mantuvo fiel, la gente va a decir infiel, ingrato, violador. ¿Qué podemos decir nosotros de esto? Que se está dando lo contrario, lo cual nosotros ya habíamos puesto quizás en nuestro concepto: bendición, bendición, bendición. Bueno, yo hacía una pregunta: ¿qué podemos decir nosotros de esto? Lo contrario que se dio. Realmente nosotros no sabemos nada, ni podríamos responder nada a esto. ¿Sabe lo mejor que podemos hacer nosotros ante esta situación? Es aceptar lo que Dios dice en su palabra. Es lo único que uno puede hacer. Porque si le preguntaran a uno: ¿y usted qué dice de José? Dios se equivocó, en lugar de premiarlo, lo mandó a la cárcel. Mejor cerrar la boca, no podemos responder nada. ¿Y por qué no buscar entonces lo que Dios tiene que decir? ¿Por qué no buscar la Biblia y leer alguna porción de las Escrituras por boca de algún hombre de Dios, que su nombre es reconocido a la luz de esos 39 libros? ¿Cómo cuál, pastor? ¿Cómo cuál? Yo no acudiría a alguien más, porque no sabe qué responder ante esta situación. Dar un análisis concreto, correcto, idóneo acerca de lo que le está sucediendo a José. Entonces mejor apelo a la palabra. Busco en el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo número 8, reza así los textos: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Escuchó? Ni vuestros caminos mis caminos. Esa es la respuesta que no podemos dar ante una situación que le está ocurriendo a José. Y ahí es donde uno comienza a ver: aquí Dios me dio a conocer todo. Sí, lo que le está ocurriendo a José. En primer lugar dice: mis pensamientos, dice el profeta, no son vuestros pensamientos. Pero quiero tomar lo último de este capítulo: ni vuestros caminos mis caminos. Entonces Dios nos está explicando: mira, te voy a explicar, te voy a dar una respuesta del por qué tú en tu análisis dijiste:
recompensa, recompensa, prosperidad, bendición para José por haberse mantenido en fidelidad. Te voy a decir una cosa: la forma de pensar tuya no es la mía. No compaginamos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y te voy a explicar mejor en una pizarra: ni vuestros caminos, mis caminos. Tú dijiste, esta es la vía para la recompensa, fidelidad. Sí, eso es lo que algunos hemos examinado a la luz de la Biblia. Pero no en todas las ocasiones va a haber una recompensa, porque ni vuestros caminos son mis caminos. Te digo esto: los caminos de Dios para con sus siervos son a veces muy peculiares, y con frecuencia, cuando se trata de hablar de los hombres de Dios, inexplicables. ¿Cómo está eso, pastor? Ok, se lo voy a presentar tal como usted lo ha entendido, tal como usted lo maneja. A menudo estamos en los caminos del Señor y nos comportamos varonilmente y nos preservamos para Dios. Así fue José. Comienza la luz de la gracia y su bondad. Así comenzó la vida de José. Y luego, manteniéndose en esa luz de la gracia, viene la oscuridad. O sea, se da lo contrario. ¿Y cómo es que se da eso? En situaciones difíciles que vienen a la vida de hombres de Dios y mujeres de Dios, que son difíciles de aceptar y de entender. Si usted es observativo y ha leído la Biblia, verá esto, hermanito. El camino de José comenzó. ¿Cómo comenzó el camino de José? Su crianza, pues, en Canaán. Vean, ya lo hemos estudiado aquí. Nombre grandioso, grandioso desde el momento en que su papi le regaló un manto de diferentes colores que tenía su significado. Ser el hijo predilecto de papá. Ay, hermano. Dice otro escritor: transferencia o reconocimiento de que la persona a quien se lo estaba dando era el más especial de todos. No, hombre, ¿cómo se sintió José? De manera espléndida. Grandioso cuando papi lo cubrió con el manto, distinto a cualquier vestuario que sus hermanos utilizaban. Yo se los presenté aquí, se los expliqué. Dos tipos de vestuario. El vestuario, algún vestuario era largo, otro era corto. Las mangas eran cortas, otros eran largas. El de José era largo y las mangas eran largas. Es porque era especial. Así comenzó la vida de José, si usted es observativo. El camino de José comenzó con la luz del amor de su padre, amándolo. Estoy refiriéndome a Jacob, a Israel, amándolo a él. Jacob, apasionado por Josecito, se sentía orgulloso. Papi me ama. Por eso es que le dije que cuando contó los dos sueños acerca de la superioridad de su estatus que Dios le daría en el futuro, el problema no es contar el sueño. ¿Cómo lo contó es el problema? Algo malicioso. Mi papi me ama y yo he soñado que había unas espigas, ya sabe usted, unas estrellas, y el sol y la luna me reverenciaban. La manera como lo contó, pues esa luz con el cual comenzó el camino de José, luz de amor, luz de amor de su padre, luego pasó. Oiga, ese es el camino de Dios. Vuestros caminos no son mis caminos. Luego de eso, de disfrutar de la luz y del amor de Dios, mire, estos son los caminos de Dios. ¿A qué pasó José? Se acabó la luz, se acabó el afecto fraternal, el amor de papá hacia José, y comienza la oscuridad. Y cuando yo digo comienza la oscuridad, me refiero al odio de sus hermanos en contra de él.
Y ahí mismo, a través de ese odio de sus hermanos, lo condujo a la oscuridad de ser introducido en una cisterna. La oscuridad, aparte de ser conducido a una cisterna, yo les di la cita bíblica hace unas semanas atrás. Cuando lo sacaron de esa cisterna, José imploró con lágrimas que no lo vendieran. No lo vea usted en el proceso, el camino de Dios como es, hermanito. No es como usted se lo imagina. Desde que llegues al evangelio, cállate, vas a ser el hombre y la mujer más bendecida. ¿Qué tal si caen pedradas? ¿Qué tal si comienzan las difamaciones? Porque sus caminos, tus caminos son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y Dios conduciendo a José del amor, de la luz, a un camino de oscuridad. Increíble el proceso al cual Dios sometió a José. Y de allí, de la cisterna, ¿a dónde pasó? Pasó nuevamente por el mismo camino de Dios, siendo llevado, siendo vendido a los ismaelitas, que es la misma expresión, madianitas. Ya se le explicaba por qué ese cambio. Y luego de ser vendido, fue llevado a Egipto. Continúa las tinieblas. Ese es el camino de Dios, porque Dios tiene el control de todo. Y Él somete al hombre a los procesos que Él quiere. Y nadie puede, la masa no puede decirle al alfarero: ¿por qué estás haciendo así? Es Dios quien determina el hacer esto. Entonces, hermanitos, llegando, dice un expositor, a Egipto y en la casa de Potifar, comienza a ver la luz nuevamente en la casa de Potifar. Una pequeña luz, porque se da cuenta en ese transcurrir de años que Dios estaba con él. Y eso es lindo, cuando comienza esa luz a iluminar del amor de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo más grandioso que puede haber. Dígalo fuerte conmigo: eso es lo más grandioso que puede haber. Pero después de eso, apenas se había encendido esa luz, cuando Dios lo vuelve a someter otra vez en el camino de oscuridad. Gracias, mi hermana, me está ayudando. Me alegra cuando alguien está en el mensaje compenetrado en él. Lo vuelve a meter en el camino de oscuridad. ¿A dónde? A la cárcel. Allí él, ya hablamos, tocamos el salmo, uno de los salmos en donde se nos comenta el complemento cuando José fue sometido a la cárcel. ¿Se recuerdan, hermanitos? Que le pusieron grilletes. Si no estoy mal, creo que fue el Salmo 139, 105, correcto. Gracias, hermano. Le pusieron grilletes. Imagínense, no cree que le llevaron así: pasa, José, pasa, y él corriendo. No, le pusieron pelotas de hierro en sus pies, sometido a la oscuridad. Pero pastor, ese proceso que usted nos está contando, ¿quiere decir que Dios es un Dios masoquista? Nuestro Dios no es masoquista. Nuestro Dios nos ama. Vuelve las tinieblas. Por eso es que el Salmo 23, ¿qué dice? No, la otra frase, hermana Marta, la que no nos gusta: aunque ande en valle de sombra, significa que José anduvo en valle de sombra. Sí, fue sometido en ese camino de valle de sombra. Abrió sus labios, abrió su boca, sino que allí, tanto en la cisterna como allí, cuando le pusieron las pelotas de hierro, los grilletes en sus pies, lo tiraron a la cárcel. Dice un expositor: esa estación es la más oscura y la más dolorosa para José, acusado injustamente de ser un perverso. Pero solamente agachó la cabeza, cerró sus labios y iba camino hacia el lugar donde Dios lo lleva. ¿Quién de nosotros se atrevería a ver en estas tres estaciones
el camino de Dios para un siervo fiel y amado. ¿Quién de nosotros se atrevería a ver? No, ahí lo que vemos es allá con papi sí miramos a Dios, aquí en Potifar sí miramos a Dios. Pero ¿quién de nosotros tendría la capacidad, el discernimiento de ver en todas estas estaciones, sin quitar ninguna de ellas, que Dios está sometiendo a su hombre fiel a un proceso? ¿Quién lo vería? Algunos no. Algunos no. Porque cuando viene el sufrimiento, lo que miramos es siempre, y a quien señalamos, es al diablo. El diablo ha metido su nariz. El diablo me está haciendo pedazos. Bueno, si es el diablo, si el diablo fuera, ¿acaso Dios no le da permiso? Pero no en todas las cosas está el diablo, sino que en todas las cosas está Dios. Dios aquí. Qué tremendo, hermanitos amados. Ahora veamos y analicemos los textos, por favor. ¿Cuáles? Los que hemos compartido. Del versículo 39, verso 21. Llegó a la cárcel y ahí parece ser siendo sometido al camino de Dios, al proceso de Dios. Una cosa le voy a decir antes de leer el verso 21. Él no podía caminar con esas pelotas de hierro rápido, aunque estaba cerquita de la casa de Potifar, a la vuelta de la esquina, dijo. Antes que José llegara a la cárcel, ya Dios estaba allí. No sé si me entendió. Caminando iba el que, dice la Biblia, el que cabalga en las nubes. José iba caminando despacio, entristecido, no abría sus labios. Pero cuando llega, Dios estaba allí en la cárcel. Dios está allí. Y se lo voy a demostrar por qué estoy diciendo esto. Dios estaba allí. Dice el versículo número 21. Pero Jehová estaba con José. ¿Quién dice que estaba con José? Dios. Significa que Dios ya estaba allí esperándole. Como cuando usted viene para la iglesia, Él está aquí. ¿Con quién tenemos una cita aquí? Con el pastor. Ay, chulada. Con Dios. Cuando usted viene en la carretera, Él ya está aquí. Bueno, para decirse, Él ya viene con usted. Entonces, ya está allí el Señor. Sí, hasta allí. Ya está allí, lo afirman estas palabras. Pero Jehová estaba con José. Es seña que Dios ya estaba allí. Estaba con José y le extendió, dice la Biblia. ¿Qué le extendió? Su misericordia. Y le dio gracia en los ojos de ¿quién? Del jefe de la cárcel. Por eso es que ahí estaba Dios, porque Él tenía todo esto. Analice las expresiones ahí, si Dios estaba ahí. ¿Qué dice que tuvo José? Hay una frase que quiero explicar. Misericordia, ¿aparece ahí la frase misericordia? ¿Ya la chequeó nuevamente? Entonces, si Dios estaba ahí, ¿qué le dio a José? Misericordia. ¿Y qué les he dicho yo en otras ocasiones aquí interpretando la palabra misericordia? ¿Qué significa? Ay, Dios mío, ya se les olvidó, hermanito. En otras ocasiones les he dicho que la palabra misericordia significa compasión divina. Gracia es el favor de Dios, pero misericordia es compasión divina. Pero aquí, cuando uno estudia esta frase, en este versículo 21, estas palabras son importantes. ¿Por qué? Porque la palabra misericordia se traduce amor leal, no compasión divina. Significa que cuando José llega allí, ¿quién está ahí? El único que puede darle amor verdadero, amor leal. ¿Qué encuentra José? Amor leal. Abra su Biblia en el Salmo 13:5 y léalo, por favor, hermanito.
Salmo capítulo 13, versículo 5. Allí en el Antiguo Testamento, quédese. Léalo, por favor. En el tema que tiene este salmo dice ahí arriba: plegaria pidiendo ayuda en las aflicciones. ¿Así dice su Biblia? No, porque este es de estudio. Mas yo en tu misericordia he confiado. ¿Está leyendo esa frase que yo le acabo de mencionar? Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y porque hay salvación, cantaré a Jehová, porque Él me ha hecho bien. Ahora, sí, estamos dando el significado acá dentro de la traducción, que es amor leal. Entonces, la misericordia de Dios está con José. Sí. El amor leal está con José. Hermanito amado, cuando yo leía esa frase y la traducía, el amor leal de Dios está con José, ¿habrá amor leal en esta tierra de los que estamos aquí, que somos seres humanos? Hace unas semanas le daba a conocer un poema de Nelson Ned. Él en el mundo grabó muchísimos discos, pero luego Dios lo trajo a sus caminos y murió en Cristo. Y grabó varios repertorios de música cristiana, y entre ellos grabó un poema. Y les decía esta frase, se la voy a volver a repetir: una persona que busca afecto en otro carente no lo halla. Claro, él utiliza esa frase de acuerdo a su cultura en Brasil, pero es fácil de entender que es una persona carente. Usted es carente y busca otro carente, usted se va a dar de bruces, porque no va a encontrar en otro que carece lo que usted necesita. Es decir, que si yo carezco de amor y busco a otro ser humano que quiera darme amor, ¿qué me va a pasar? Me voy a frustrar, me voy a decepcionar, porque no lo voy a hallar. En el único que voy a hallar fidelidad y amor leal es el que nunca falla. ¿Cuál es la recomendación de la epístola anónima de los Hebreos? Eso es lo que dice Nelson Ned. En lugar de buscar otro carente, mejor busca a Dios, busca a Jesús. Él no es carente, Él te puede dar amor genuino, Él te puede dar amor verdadero. Entonces, ¿qué encontró José? ¿Otro Potifar en la cárcel? ¿Otra mujer igual que él? ¿Otros sirvientes que eran hipócritas, los cuales él mandaba cuando estaba en la casa de Potifar? No, lo que él encontró fue misericordia. Misericordia. Por eso es que la Biblia dice que su misericordia es mejor que la vida. Es lo que usted y yo necesitamos. Por eso yo he oído frases como estas. Dicen algunos: en esa iglesia no hay amor. Bueno, ¿y a quién ha venido a buscar usted aquí, pues? ¿A Cristo o al carente? ¿Ya han oído esta frase? Es que ese pastor no tiene amor, es que ese diácono no tiene amor, es que esa hermanita. Bueno, ¿y a quién han venido a buscar, pues? Si vinieron a buscar a un ser humano peor que usted, decepciónese. Pero aquí yo le presento a alguien que nunca nos decepciona, a alguien que la Biblia lo presenta, que tiene un amor eterno hacia nosotros. Así lo dice la Biblia: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por eso es que en algunas expresiones de la Biblia dice que el amor de Dios es sempiterno. ¿Qué significa esa frase? Para siempre, 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 para siempre. Nos ama aquí y nos amará ya también.
arriba cuando estemos con Él. Mire, si nos amó estando amolados, ¿cómo no nos va a amar hoy? ¿Y cómo no nos va a amar allá? ¿Y cómo no le vamos a amar nosotros también allá? Que vamos a tirar nuestras coronas a sus pies y le vamos a adorar. Por eso es que usted tiene que estar en la línea de Dios, ubicar las cosas donde tienen que estar y decirle a la gente: bueno, ¿y usted por qué viene aquí? Pues por las malas miradas, o porque hablen en bien de usted. No es que aquí no hay amor, es que aquí el único que es amor es Dios. En Él tenemos que poner nuestra mirada. Aquí llega a la cárcel, no se decepciona, porque allí está Dios. Ahí está en la cárcel, ahí está su misericordia, el amor leal de Él. Acuérdese que es una cárcel egipcia en la cual José está, hermanito. Pero a pesar de ser una cárcel en donde no tendría todos los favorecimientos, igual que algunos presos egipcios, ¿qué importa pues? Y a mí no me van a dar buena cama. No, porque eres hebreo, violador. Eso dirían los hombres. Pero ¿qué diría Dios? Dios ve al que se está sometiendo a caminar donde Él lo ha metido, en el camino de Dios. Sabe que José está allí no por pícaro, no por sinvergüenza, sino porque Dios tiene un propósito en Él. Por eso es que su misericordia sigue permaneciendo en la vida de José. Allí sigue estando, a pesar de las duras circunstancias. Pero como Dios, a los que están en la línea patriarcal hay promesas. Si preservó a Abraham, si preservó a Jacob, ¿qué no sería José? El cuidado de Dios estaba sobre él. Y por eso es que dicen algunos que cuando llegó a esa cárcel, sigamos leyendo el verso 21, por favor. Voy a irme directamente también al capítulo 39, porque había hojeado la Biblia. Dice que le extendió su misericordia y Dios le dio favor. Ahí es la palabra gracia, mire. Le dio gracia. ¿Favor delante de quién? De los ojos del jefe de la cárcel. Dice un escritor, dice que ese jefe de la cárcel, nosotros aquí llamamos alcalde. ¿Va que alcalde dice usted? Y la expresión correcta es alcaide, según la cultura hebrea, la cultura, perdón, egipcia. Ese jefe de la cárcel era un alcaide. I-D-E. Alcaide, sí, un alcaide. Que la conoceréis, el jefe de la cárcel. ¿Y bajo quién estaba ese alcaide, ese jefe de la cárcel? Bajo el mando del capitán de la guardia. ¿Y quién era el capitán de la guardia? Potifar. Pero ¿qué importa? Ahí estaba el capitán de capitanes. Ahí estaba el Señor. Pero Dios le dio gracia, su favor. Bueno, aquí no somos moneditas de oro para caerle bien a cualquiera, pero hay lugares donde usted cae bien, pero es por la gracia de Dios. Pero hay lugares donde usted cae mal, hermanito. Y hay uno que dice: hermano, me cae mal a mí. Miren la cara que tiene. Pero en ocasiones, aunque usted a otros les caiga mal, Dios pone su gracia, su favor, para que usted caiga bien. ¿Ah? Para que le manden mensajitos bonitos. Pero cuando cae mal, ahí le ponen un montón de cosas en el WhatsApp. En el WhatsApp, pues. ¿Ah? En el Messenger. Le ponen un montón de cosas bonitas. Pero Dios puso gracia a los ojos del carcelero. Y lo tremendo es que estando en la cárcel allí, aparte de la gracia, ante el jefe de la cárcel, dice el verso número 22: y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y dice, de todo lo que hacía allí, él lo hacía. ¿Entendió el texto?
el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía de tan bien que le cayó por el favor que Dios había puesto, que la bendición ahora podía ver luz aún en un lugar que no era el correcto. ¿Me entienden? El camino de Dios así es: luz, tiniebla, luz, tiniebla, pedradas, encomios, pedradas, encomios, pedradas, encomios, halagos, te quieren matar después. Pero si es Dios quien te ha metido, démosle gracias a Él por todo. Dios lo prosperaba en todo lo que él hacía. Cuando llegó a la cárcel, denote, me gusta esto, mi hermano, cuando alguien entiende el proceso y sabe que es el camino de Dios. Porque aquí, dentro de la cárcel, José fue tentado. ¿No lo sabían ustedes que fue tentado José en la cárcel? ¿No sabían? Pues yo se lo voy a explicar. Dentro de mi propio análisis he llegado a la comprensión de esto: que estando en la cárcel fue tentado por la amargura. Fue tentado por aquel tipo de voces que se oyen: desecha a Dios, mira lo que Dios te está haciendo, deshazte, vuélvete disoluto, déjalo, mira cómo te está tratando. Fue tentado, pero la situación es esta: venció en la cárcel la tentación de la amargura. Porque ¿qué le sucede a un corazón que va en este proceso de oscuridad? Ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Cuando vienen las crisis, de todas las cosas que tenemos que cuidar, cuidemos nuestro corazón, que no se llene de amargura. El día en que usted no vea la claridad del sol, el día en que su fe baje, el día en que suenen las pedradas, el día en que usted sea abandonado, el día en que lo amenacen, el día en que comiencen las crisis, ahí es donde uno, en lugar de renegar, en lugar de acumular resentimientos, en lugar de acumular raíz de amargura, vence la tentación. José la venció. ¿Por qué? Porque no se llenó de amargura. Una persona que se llena de amargura renuncia a todo. ¿Han visto personas? Yo les voy a contar un testimonio. Hace 2 semanas fue eso. Yo di un mensaje aquí el domingo en la mañana, y cuando terminó yo sabía el resultado, porque aquí estaba esa persona. Aquí estaba. Ahí está, que cuando terminé el mensaje se me acercó y me dice: renuncio, me dijo. ¿Y por qué? Porque usted me señaló en el mensaje, a mí me dijo. Y dije yo vengo a predicar la palabra, no vengo a tirar dardoles a nadie, no vengo a saetear a nadie, flechas pues. Se amargó. Ahí está estático, ahí está sentado. La palabra le habló y él sintió que fue con él, pero no le dio las gracias a Dios, sino que le agarró para mal. Cuando alguien pasa por situaciones, cuide de no entrar en amargura, porque la amargura hace que una persona renuncie a todo y renuncie a Dios. Ya no dependa del Señor, sino que se retire, se distancie pues. Se distancie. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Ya 5 semanas, ya no. Porque fue tentado por la amargura. Hay personas, cuídese usted aquí, hermano, en la iglesia, de no acumular amargura en su corazón, porque si usted ya no va a funcionar, inclusive no va a ser feliz en su casa. Se va a desquitar con su esposa, con sus hijos. Ellos no tienen la culpa de sus amarguras. Va a bajar en la economía, ¡blum! Se va a enfermar. No se amargue. Sepa cuidar su corazón, porque si no se mantiene estático y su situación va a ser deplorable, caos en espiritual, en todas las áreas va a haber caos. José acumuló amargura. Desde que llegó a la cárcel comenzó a trabajar. Le quitaron los grilletes adentro y preguntaba ahí: ¿qué puedo hacer yo aquí? Comenzaba a alentar a los demás. Ahí va a ver usted la próxima semana lo que le estoy diciendo. O sea, que aquello no fue algo para que él se llegara, ¿cómo decimos nosotros la expresión? Cuando alguien ya no se quiere ni bañar, entra en depre. Por eso es que no voy a la iglesia, porque tengo depre. Por eso es que no canto, porque tengo depre.
Por eso es que no atiendo la célula porque tengo depre. Ese endiablado está. Ese no es depresión, no es que endiablado está, pero no quiere hacer nada. José no cree que yo voy a decir, tengo depresión, manden a 3 psicólogos. Usted solo ahí pasa. Entró a la cárcel. A ser útil fue, porque sabía quien que lo había llevado allí era Dios. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Comenzó a accionar. Y no crea que hacía comportarse mal, amargado, porque cuando alguien está amargado le echa de ver. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bendiciones, bendiciones. Wow. Cuando una persona se ha sacudido la amargura, es amable. Otros no tienen la culpa de sus procesos. José se comportó de una manera amable, madura. ¿Por qué renegar? Pues no, Dios me trajo aquí. Entonces, cuando el jefe de la cárcel, el alcaide, vio lo que este hacía, no, hombre, dijo, a este lo voy a promover. Si Potifar lo promovió allá, ¿quién lo promovió allá? En la cárcel. Potifar. No, Dios es el que promueve. Y eso se repite en la historia. Ahora, ¿quién promueve en la cárcel a José? Dios, porque ahí está Dios a través del alcaide. Le encomienda todo. Bueno, dije, este me ha sido útil desde que vino. O sea que mire esto, hermano. Como Dios estaba con José desde que llegó a la cárcel fue bendecida. Por eso es que no tema cuando usted lo manden al infierno. El infierno va a ser bendecido. ¿Ah? Que hay gente que dice, me voy a ir de esta colonia porque aquí solo picarazos. Huya, cobarde. Como no quiere abrir célula, lo van a ir a descuartizar. Donde hay una célula hay bendición. Donde hay una célula hay bendición. Donde hay iglesia hay una filial. Donde hay una denominación, una colonia, hay bendición de Dios. Pero donde usted cierra la puerta, usted es parte de esos pícaros. Porque está dando la razón para que crezcan y se desarrollen el montón de picarazos. Lo único que puede ponerle stop es la palabra. Allí todos eran bendecidos, hasta los presos. Así que así como Potifar no se cuidaba de nada, le encomendó todo y era prosperado, así hasta los presos eran prosperados, alentados. Marca la diferencia. Y le encomendó todo, el cuidado de todo. ¿Y qué dice el siguiente texto? El verso número 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna, lo vuelvo a repetir, de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Sí, es bendición grande, yo así lo veo. Entonces él no se amargó, no. Fue tentado en eso, no se amargó. Le dijo a la amargura, te reprendo, te desecho. Dios cuida de mí. Y no cree que se desprendió de la dependencia de Dios. Sería una locura eso. Ya no voy a ir a la iglesia. Dios no tiene la culpa de tus desgracias. Hay gente que no entiende eso. Yo no, porque mire, casi antes me mandaban mucho dinero de Estados Unidos, ya no, todos los dólares. Y muchos que no aceptan y todavía la pandemia. No la aceptan. Vayan acostumbrándose. De aquí es que sea el recto de la iglesia y esto no se quita. Al contrario, más peor. Se están muriendo hasta los que están vacunando ahorita. Ha entrado una nueva peste, yo se lo dije. Algunos están esperando abrir la célula hasta que la peste se vaya. Se va a quedar en el día en que sea el arrebatamiento de la iglesia, porque esto no se termina. Los dolores de parto se estaban agudizando más y más y más. ¿Esto qué tenemos que hacer? Romper los paradigmas. Con peste y sin peste, aquí estamos. Con peste y sin peste, tenemos que hacer la obra. Con peste y sin peste, adoremos a Dios. Con peste y sin peste, escuchemos el mensaje que cambia. Caminemos pues. Jehová lo prosperaba en todo. Pero vuelvo y termino con esto, aplicando esto, porque todavía no he llegado a la comprensibilidad yo de esto. Entonces, ¿por qué lo sometió el Señor a este camino, pues? ¿Y para qué, pues? Nunca usted se ha hecho esa pregunta a usted mismo. ¿Y por qué Dios me tiene así, pues? Dice un hermano, tengo desde el 2018
Antes de la pandemia yo ya estaba todo hecho leña, dice hermano, esto me vino a quebrar más. Y no entiendo. Ahora le voy a explicar de esa expresión que preguntan mucho. No entiendo el por qué. Ni muchos entienden por qué José en este proceso. Le voy a dar dos explicaciones rápidas en la aplicación. Una, por sí mismo. Dios lo sometió a este proceso por sí mismo, por causa de sí mismo. Es decir, José tenía necesidad de estas presiones, de estas crisis tan grandes, tan dolorosas, pero en ellas nunca estuvo solo. Siempre Dios estuvo a su lado. Ahora, esto es incongruente a los oídos de algunos. Por sí mismo, sí, y se lo explico mejor. Aunque esto no agrade, pero él necesitaba de esto. En las crisis es cuando Dios forma un carácter, un perfil. ¿Sabían ustedes que Dios estaba formando un enano aquí? ¿Saben ustedes qué significa la palabra enano? No miren al que tiene a la par, por favor. Yo no estoy tirándole a nadie. ¿Saben qué significa un escalerón? Hermano Wilber. Ajá, ya me tiró a mí también. Entonces, así hay personas altas y hay personas pequeñas. ¿Saben ustedes que cuando José llegó a Egipto era un enano espiritual? ¿Saben que ustedes son enanos espirituales y yo también? ¿Y saben que mientras estemos en este cuerpo como peregrinos somos enanos? ¿Y saben ustedes que estos enanos tienen que desarrollarse para que no se queden enanos? Pero ¿cuál es el medio que Dios habrá de permitir para que estos enanos maduren y se desarrollen? Las crisis. Aquí Dios estaba formando un enano y en un futuro sería un gigante. Entonces dígale a la crisis, óigame, repita conmigo esta frase, dígale, crisis, Piscis. Estoy hablando de los Tauro, Géminis. Repitan conmigo, crisis. Cualquier cosa que usted esté atravesando, crisis, persecución, lipidia, pobreza. Dígale estas palabras, enfermedad. Te voy a decir esto, dígaselo a él, que esto Dios te lo está permitiendo, porque yo he entendido que Dios me está preparando. Dios me está preparando. Dios me está preparando para algo grande. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí lo va a ver usted, ese gigante que viene. En las crisis aprendemos a depender de Dios. Por eso es que era necesario que Dios permitiera eso para sí mismo. En las crisis aprendemos a ver que nuestra fe crece, nuestra confianza en Dios se mantiene. En las crisis verificamos si tenemos paz. Cuando José llegó a la cárcel, no andaba en zozobra, muchacha. ¿Quién de ustedes me va a acuchillar? Dicen que usted es un amigo del Chapo, ¿verdad? En la crisis hay paz, hay tranquilidad de espíritu. No hay problema. Yo no soy tocado, no tengo que amargarme, no tengo que estar como otros, sino que tengo que estar tranquilos, porque Dios pelea mis batallas. ¿Qué significa esto entonces, hermanitos, de todo lo que yo le estoy relacionando aquí? Dios estaba limpiando las impurezas en la vida de José y estaba capacitando a él como un instrumento para una tarea que requiere temple, que solo puede conseguirse a través del sufrimiento. El futuro gobernador de Egipto, porque el horno de la aflicción, de la prueba de Dios, hace que nuestra fe se mantenga y sea purificada de toda impureza. Y esto que se dio en la vida de José es lo que se da en nosotros. Llore, hermanito, lo que tenga que llorar, llore. Pero al principio usted tiene que saber esto. Yo no se lo di a conocer, pero quiero dárselo a conocer para que usted se lleve esta verdad. ¿Cuál verdad? La mejor escuela del creyente es el sufrimiento. Antes que entremos en el reino de los cielos es necesario que pasemos por diferentes tipos de tribulaciones. Y eso es el evangelio, ¿sí? ¿Y por qué? Por esto que le estoy explicando. Sometidos al horno
aprendamos a decirle a Dios gracias. Y cuando venga la claridad del día, la luz, gracias. Cuando hay alimento, gracias. Cuando escasee, gracias. Cuando enfermemos, gracias. Cuando estemos saludables, gracias. Por todo tenéis que dar gracias al Señor. Levántenme la mano quienes de ustedes están enfrentando crisis. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Quiero hacer una oración especial ya para terminar. Entienda que es Dios sometiéndolo a su camino, no a su camino. Porque una cosa es su camino y otra cosa son los caminos del Señor. Una cosa son sus pensamientos y otra cosa son los pensamientos de Dios. Levanten sus manos. Voy a hacer una oración. Antes de orar, quiero hacer dos invitaciones. Si hay alguna persona en medio nuestro que necesite recibir a Cristo por primera vez, yo le invito para que venga aquí al frente a recibirlo en esta noche. Vengan aquí al frente los amigos que van a recibir a Cristo por primera vez. Hago una segunda invitación, añado a esta primera. Si hay alguna persona quien necesite reconciliarse con Dios, váyase con Cristo haciendo las paces. Vengan aquí al frente los que necesitan también reconciliarse con el Señor. ¿Habrá alguna persona en esta noche? Quizás usted esté en crisis, y las crisis muchas veces vienen no porque Dios nos someta al horno, al crisol, sino que muchas veces vienen como resultado de nuestros pecados, de nuestro apartarnos de Dios. Vienen consecuencias. Si usted está recibiendo ese tipo de consecuencias, venga a los pies de Cristo, haga las paces. Isaías dice: venid luego y estemos a cuentas. Si hay alguna persona quien necesite reconciliarse, abandone su asiento. O si hubiera alguien quien necesite recibir a Cristo por primera vez, abandone su asiento, pida permiso y venga aquí al frente. Voy a orar por usted. ¿Habrá alguna persona en esta noche? ¿Habrá alguien? Acuérdese que desde lunes no hacemos invitación. No se vaya entonces lo mismo para su casa, ahora que se nos concede ese privilegio, ese chance, esa oportunidad. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguien que sale de su asiento rápido? Pues cuento hasta 5 y termino la invitación. 1. ¿Habrá alguna persona? 2. Pida permiso. Ya no continúe en esa condición que le está llevando, prácticamente ya lo llevó a la quiebra. 3. ¿Habrá alguien? 4. ¿Habrá alguna persona quien necesite reconciliarse? 5. Entonces voy a orar por los que están de pie. Padre, te damos las gracias por la disertación que nos has concedido desarrollar en esta noche. Te ruego en el nombre de Jesús que nos des sabiduría para poder entender todo lo que tú estás permitiendo en nuestra vida, Señor. Todo lo que proviene de nuestra vida nos ayuda para nuestro propio bien. Así lo dice tu palabra en Romanos. Tu palabra dice también, Señor, que no cae una hoja de un árbol si no es tu voluntad. No caerá un cabello de nuestra cabeza si no es tu voluntad, Señor. Te pido por cada persona que está enfrentando situaciones difíciles. Entre nosotros hay hermanos que no la están pasando bien, pero no entienden el por qué. Pero ahora que hemos explicado tu palabra, muchos entrarán a la comprensibilidad que son tratos para tener crecimiento espiritual, para poder tener desarrollo espiritual, para que nuestra fe se desarrolle. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, toma en tus manos, Padre, cada situación que estamos enfrentando. Danos fuerzas, así como tú le respondiste al apóstol San Pablo: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Danos esa gracia para tener resistencia. Capacítanos para poder darle con todo hacia adelante, no importando las circunstancias que enfrentemos. En el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia, bendigo a cada hermano, y sé que tú estás obrando en esta misma noche, Padre. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga. Démosle palmas al Rey de Reyes. Hermanitos amados, recuérdese que el domingo es un